Bienvenidos, en este video hablaremos acerca del desarrollo del embrión desde la tercera hasta la octava semana del desarrollo, uno de los periodos más importantes para el desarrollo del ser humano. Aquí. En estas semanas el embrión pasa de ser un disco microscópico a tener extremidades, órganos y rasgos visibles. Para introducir un poquito, este periodo se conoce como periodo embrionario y siempre es considerado el más crítico, ya que en esta etapa se forman los órganos y sistemas del cuerpo humano. Hoy veremos cómo se forman las capas embrionarias, cómo aparecen los órganos y cómo cambia el aspecto físico en el embrión. Y muy importante, cómo se forma en la placenta de la madre. Y como siguiente tema veremos correlación clínica de las hojas germinales. Para comprender un poquito más el tema, explicaremos qué es una hoja germinativa. La capa germinal, o también conocida como capa embrionaria, es un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrional, responsable de la formación de todos los tejidos y órganos del embrión. Estas son muy importantes, ya que cualquier hoja germinativa podría causar alguna alteración o malformación en el embrión. Regularmente, si hay problemas en el ectodermo, pueden aparecer defectos en el tubo neural, como la espina bífida o la anencefalía. Aunque si hay alteraciones en el mesodermo, pueden ocurrir malformaciones en el corazón, en los huesos o los músculos. Si hay problemas en el endodermo, las malformaciones suelen aparecer en el sistema digestivo u respiratorio. Por eso es que la tercera semana es considerada la más importante del desarrollo, ya que en esta etapa se definen muchas cosas. Y para adentrarnos un poquito más en lo que es el desarrollo del embrión, estaremos observando su desarrollo durante el segundo mes. Durante este periodo, el embrión ya tiene una apariencia más humana, tiene la cabecita más grande, las extremidades ya están bien formadas, como los dedos, el rostro también. Sus rasgos comienzan a definirse, como lo son sus orejas también. Y el embrión en esta etapa ya presenta movimientos. Y al final de esta etapa suele medir entre 2 a 3 centímetros aproximadamente. Por consiguiente hablaremos sobre el disco trilaminar. Durante la tercera semana el embrión ya tiene una estructura llamada disco germinal bilaminar, formado por dos capas, que es el epiblasto y el hipoblasto. Sin embargo, en esta etapa ocurre un evento fundamental que transforma este disco en tres capas, conocido como disco germinal trilaminar, que está formada por el ectodermo, mesodermo y endodermo. Como ya lo mencionamos, estas hojas son conocidas como hojas germinativas y de estas derivan todos los órganos, tejidos del cuerpo del feto. En su forma, el disco germinal sigue siendo plano, pero ya tiene información básica para formar lo que es la cabeza, el tronco y la cola del embrión. También en esta etapa se empieza a definir cuál será la parte anterior, posterior, ventral y dorsal. En esta imagen podemos apreciar el ectodermo, endodermo, que es la parte amarilla, y el mesodermo son estas partes rositas. Por consiguiente vamos a explicar los derivados de las hojas germinativas, empezando por el ectodermo. El ectodermo es la capa más externa y esta da origen a estructuras
relacionados con la protección y el sistema nervioso. Ok, en este se derivan varios sistemas, como lo es el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, sistema nervioso periférico, epidermis de la piel, el cabello, las uñas, glándulas como son las sudoríparas y sebáceas, también como el esmalte de los dientes, los ojos, que en este conlleva la retina, cristalino y el nervio óptico. Okay, en esta imagen se puede apreciar un poquito mejor lo que acabo de explicar, los sistemas que se forman en el endodermo, son los verdes. Okay, por consiguiente, pero no es importante, explicaremos el endodermo. Esta es la capa más interna y da origen principalmente a órganos internos y glándulas. Este deriva de los sistemas como el revestimiento del tubo digestivo, el hígado, el páncreas, los pulmones y vías respiratorias, tiroides y paratiroides y vejiga urinaria. Okay, para resumir lo que expliqué, aquí podemos observar los sistemas que se forman, que están en verde, en el endodermo. Ok, para retomar los temas o las alteraciones de la correlación clínica de las hojas germinativas, vamos a volver a mencionar las alteraciones, principalmente las del ectodermo. Son defectos en el sistema nervioso, como la espina bífida o anencefalia. Las alteraciones en el mesodermo pueden provocar malformaciones del corazón, huesos y músculos. Alteraciones en el endodermo pueden causar problemas en el sistema digestivo y en el respiratorio. Estas correlaciones son para mostrar la importancia de la gastrulación en el desarrollo del feto. Ok, por consiguiente, vamos a ver cómo se establecen los ejes corporales en el feto o en el embrión. Es importante mencionar que estos se establecen durante la formación de la notocordia. Ok, en esta etapa se establecen los ejes corporales del embrión. El primero es el eje craniocaudal, o sea, cabeza y cola, que es una línea imaginaria que va desde la cabeza hasta los pies, cruzando por la columna vertebral. Ok, el segundo eje es el dorsal ventral, que va desde la espalda al vientre. Este es un eje transversal u horizontal, pasa del lado izquierdo del cuerpo al lado derecho o viceversa. Y por último, pero no menos importante, es el eje izquierda-derecha. Ok, estos ejes son importantes porque permiten que las células sepan en qué parte del cuerpo se encuentran y qué órganos deben formar. Ok, ya para empezar a cerrar el tema, veremos el crecimiento del disco embrionario. Ok, para comprender, después de la gastrulación, el disco embrionario comienza a crecer rápidamente. Se produce el plegamiento del embrión, transformando la estructura plana en un cuerpo tridimensional. Se forman pliegues cefálicos, caudales y laterales, que darán origen al cuerpo con forma cilíndrica. Y para agregar algunos aspectos externos del embrión durante el segundo mes. Como ya lo mencionamos anteriormente, durante este mes el embrión ya empieza a tomar forma de humano. En este periodo normalmente se pueden observar lo que es la relación de la cabeza en relación a su cuerpo. O sea, ya empiezan a ser del mismo tamaño. Los primeros brotes de las extremidades inferiores y superiores. Desarrollo de ojos, nariz y oídos. La formación del corazón, ya que ya empieza a latir. Y desarrollo del tubo neural. Al final de la 8ª semana, o sea del segundo mes, el embrión ya tiene la mayoría de los órganos formados. Y para esta etapa ya se le denomina feto. Ok, ya para terminar, un dato curioso, que es cómo se genera y cuál es el tamaño. Que es cuando se hace la unión entre el óvulo y el espermatozoide y mide menos de 1 milímetro de diámetro y está rodeada por una envoltura que lo protegerá hasta el momento de la implantación.
Tercera semana, la gastrulación y hojas germinativas. En las primeras 2 semanas, el embrión solo tenía 2 capas celulares, pero en la tercera semana ocurre un proceso fundamental llamado gastrulación. Gracias a la gastrulación, el embrión se convierte en un disco germinal trilaminar con 3 capas llamadas hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y el endodermo. Podemos imaginar estas capas como los materiales básicos para construir una casa. Cada una dará origen a diferentes partes del cuerpo. El ectodermo formará el sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, los nervios, la piel, el cabello, las uñas y los órganos de los sentidos. El mesodermo formará los músculos, los huesos, cartílagos, el corazón, vasos sanguíneos, la sangre, riñones y órganos reproductores. El endodermo formará el sistema digestivo, los pulmones, el hígado, el páncreas, la tiroides y otras glándulas. Durante la gastrulación, las células del epiblasto migran a través de la línea primitiva. Las primeras células forman el endodermo, las siguientes el mesodermo y las que permanecen en la superficie forman el ectodermo. Al mismo tiempo se forma la mitocondria, que actúa como eje central del embrión y envía señales para la formación del sistema nervioso y la columna vertebral. El proceso clave del desarrollo. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forman las 3 hojas germinativas. Es uno de los eventos más importantes del desarrollo embrionario. La gastrulación comienza con la aparición de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Esta línea marca el eje longitudinal del embrión y es el sitio por donde las células comienzan a migrar hacia el interior. Las células del epiblasto se mueven hacia la línea primitiva, se introducen hacia capas más profundas y forman nuevas capas celulares. Este movimiento celular es un ejemplo de migración celular masiva. Primero, algunas células reemplazan al hipoblasto y forman el endodermo definitivo. Luego, otras células se colocan entre el ectodermo y el endodermo, formando el mesodermo. Las células que permanecen en la superficie forman el ectodermo. Así, el epiblasto da origen a las 3 capas germinativas. La organogénesis. Después de la gastrulación, el embrión entra en la etapa de organogénesis, que va de la 4ª semana a la 8ª semana. Aquí se forman los órganos y sistemas. En la 4ª semana, el tubo neural se cierra y comienza a formar el cerebro y la médula espinal. El corazón empieza a latir muy temprano, alrededor del día 22. Se forman los somitas, que darán origen a las vértebras y los músculos. En la 5ª semana, el cerebro crece rápidamente y la cabeza se vuelve muy grande en proporción al cuerpo. Aparecen los brotes de las extremidades superiores e inferiores. En la 6ª semana, los brotes se alargan y aparecen las placas de manos y pies. Comienzan a formarse los dedos. Y en la 7ª semana, los dedos se separan, las extremidades se mueven y los órganos internos continúan desarrollándose. Y en la 8ª semana, el embrión tiene rasgos humanos claros ya. La cola desaparece, el cuello se define y los ojos, orejas y nariz están muy bien formadas ya. Al final de esta semana, la mayoría de los órganos están formados, aunque aún son inmaduros. A partir de aquí, el embrión se llama ya feto. Continuación del desarrollo del trofoblasto y la placenta. Mientras el embrión se desarrolla, el trofoblasto continúa formando la placenta y forma las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades se llenan de vasos sanguíneos fetales y permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la madre y el embrión. La placenta también produce hormonas como la gonadotropina coriónica humana, progesterona y estrógenos que mantienen el embarazo. La placenta funciona como pulmones, intestino y riñones temporales del embrión. En resumen, desde la 3ª semana hasta la 8ª semana del desarrollo embrionario se construye la base del cuerpo humano, se forman las hojas germinativas, se establecen los ejes corporales, ocurre la organogénesis, el embrión adquiere forma humana y se desarrolla la placenta. Este periodo es el más crítico del desarrollo prenatal porque aquí se forman los órganos y sistemas principales
Relación clínica de las hojas germinativas. Alteraciones en el ectodermo pueden causar defectos del sistema nervioso como espina bífida o anencefalia. Alteraciones del mesodermo pueden provocar malformaciones del corazón, huesos o músculos. Alteraciones del endodermo pueden causar problemas en el sistema digestivo o respiratorio. Estas correlaciones clínicas muestran la importancia de la gastrulación en el desarrollo humano. Establecimiento de los ejes corporales. En esta etapa se establecen los ejes corporales del embrión. Está el eje cráneo-caudal, que va de cabeza a cola, el eje dorsal ventral, que va de espalda a vientre, el eje de izquierda a derecha. Estos ejes permiten que las células sepan en qué parte del cuerpo se encuentran, qué órganos deben formar. Crecimiento del disco embrionario. Después de la gastrulación, el disco embrionario comienza a crecer rápidamente. Se produce el plegamiento del embrión, transformando la estructura plena en un cuerpo tridimensional. Se forman los pliegos cefálicos caudales y laterales que darán origen al cuerpo con forma cilíndrica. En conclusión, desde la 3ª semana hasta la 8ª semana del desarrollo embrionario ocurren los eventos más críticos de la vida humana. La formación del disco germinal trilaminar, la gastrulación, la aparición de las hojas germinativas, la formación de la notocondria, el establecimiento de los ejes corporales y el desarrollo del trofoblasto. Son procesos esenciales para la correcta formación del cuerpo humano. Comprender estos procesos nos permite entender cómo se originan los órganos, cómo se producen las malformaciones congénitas y por qué estas primeras semanas son tan importantes en el embarazo. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. El embrión, como sistema funcional integrado, está formado por células y va cambiando continuamente. En el ser humano, a las primeras 8 semanas de la vida prenatal, se las conoce como el periodo embrionario, en donde se forman las capas germinales que se organizan en estructuras ordenadas durante el proceso de organogénesis. Se trata del momento de mayor vulnerabilidad, donde cualquier agresión puede manifestarse como un posible defecto congénito. Una vez delineado el nuevo ser, inicia su etapa de maduración, la cual ocurre durante el periodo fetal, desde la semana 9 hasta el nacimiento, en el que los aparatos y sistemas aprenderán a funcionar hasta ser capaces de hacerlo de manera independiente, condición indispensable para lograr la supervivencia después del nacimiento.